En la primera noche que pasé en casa de mi madre, desperté de un sueño profundo porque sentía que alguien me estaba mirando. La puerta del closet estaba justo frente a mí y estaba abierta por completo. En ese momento no recordaba si la había cerrado o no antes de acostarme. Me levanté a cerrarla y a tomar un vaso de agua. En esa habitación había bastantes cuadros con retratos. Con la mínima luz que entraba del exterior, traté de examinar mis alrededores. Al principio me desubiqué porque entre sueños sentí que estaba en mi departamento. Sin embargo, desperté en una enorme y oscura habitación que olía a polvo. Estaba muy cansado y volví a quedarme dormido casi inmediatamente. Mis ojos se cerraron lentamente hasta que caí en un sueño ligero donde nuevamente sentía que estaba en mi departamento en la ciudad. No sé cuánto tiempo duré en este segundo sueño, pero parecieron unos cuantos minutos solamente. Desperté de nuevo con la sensación de que alguien me estaba observando. Esta vez la luz estaba encendida y yo la había dejado apagada. El closet estaba abierto y esta vez sí recuerdo haberlo cerrado. En las paredes, los cuadros tenían retratos de mi madre, de mi padre y de personas que seguramente eran otros familiares que yo no conocía. Había un cuadro en el piso. El cristal que protegía la foto estaba quebrado. Seguro se cayó mientras yo dormía, porque antes de eso, todo estaba en su lugar. Me levanté a recogerlo. Era la foto de un hombre joven, de alguien que no se me hacía familiar. En la parte de atrás tenía un recorte de periódico. Decía más o menos que un hombre había sido encontrado sin vida en una presa, y tenía una foto muy explícita que exhibía el cadáver en avanzado estado de descomposición. A su lado había una pequeña foto que mostraba la cara en vida del muerto. Era la misma persona del retrato. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Casa vacía. Habían pasado muchos años desde que estuve en esa casa por última vez. Era muy joven y nunca tuve mi propia habitación, así que no recordaba casi nada de ese lugar. Cuando mis padres se separaron, yo me fui a vivir a la ciudad. Después de tanto tiempo sin ver a mi madre, un día nada más quise visitarla. Tomé un camión y llegué sin avisar. La encontré en la puerta de la casa, vestida de negro de pies a cabeza. Iba de salida para un velorio. Su cara estaba cubierta por un velo que no se retiró mientras se despedía de mí. En menos de 5 minutos me explicó que pasaría la noche en un pueblo cercano por el velorio de una señora. Y me pidió que me quedara a dormir en su casa, que la disculpara y que le daba gusto verme. Se alejó de mí caminando rápido. La seguí con la mirada hasta verla desaparecer al final de la calle. Seguí sintiendo por un largo rato el apretón de manos que me dio mi madre cuando me entregó las llaves de la casa. Antes de pasar, di un último vistazo a la calle. En esta había pocas casas vecinas. Casi todo eran terrenos baldíos llenos de hierba. Eran las 7 de la noche y aún había claridad en el cielo. Pero al estar solo en ese lugar, seguro tendría que dormirme temprano. Al parecer, al anochecer todo iba a quedar en completo silencio y no habría de otra más que irse temprano a la cama. Quería desempacar y recostarme un rato. Subí al primer piso y me coloqué en la única habitación que estaba abierta. Al parecer, era la de mi madre. El lugar estaba impecable. Hasta parecía que ella sabía que iba a recibir visitas. Abrí el closet para buscar un par de ganchos y colgar la ropa que tenía en la maleta, pero en el closet no había nada de eso. Era más bien como una habitación diminuta. Tenía un sillón reposet, una mesita pequeña con un radio y un calendario muy viejo. Además, olía bastante a sudor. En ese momento la casa me empezó a dar miedo. Me sentí nervioso, incómodo, intranquilo y ansioso.
Casi podría jurar que se sentía que había alguien en la habitación, más bien en el closet, sentado en ese viejo sillón. No pude quitarme de la mente la idea de que no era el único en la casa. En realidad, mi madre no me había dado más detalles, solo me dio las llaves y se fue. Sentí la necesidad de ir al baño. Salí de la habitación y vi un pasillo largo y oscuro que conducía al baño. Los cuartos que tenía a ambos lados estaban cerrados, por lo que me detuve en cada una de las puertas y las toqué con los nudillos, esperando averiguar si había alguien más conmigo en la casa. No obtuve respuesta alguna. Entré al baño y me eché agua en la cara. Tomé un pequeño jabón de una canastita y me enjaboné la cara. Sentía que todo el polvo del camino se me había pegado en el rostro. Mientras buscaba a tientas la llave para enjuagarme la cara, escuché que se había encendido la radio. Traté de quitarme el jabón de la cara lo más rápido posible, pero la desesperación hizo que mis movimientos se hicieran más torpes, y solo conseguí que me entrara jabón en los ojos. Abrí aún más la llave para que saliera más fuerte el chorro de agua. Mientras lo hacía, escuché que la puerta del baño se abrió. Mi instinto fue agacharme y hacerme bolita, pues me sentí desnudo por un momento, aunque estaba completamente vestido. Aún no podía abrir los ojos por completo, y posterior al ruido de la puerta, sentí que alguien caminó por detrás de mí, y casi de inmediato abrió la cortina de la regadera. Traté de preguntar si había alguien ahí, pero de mi boca solo salió un penoso balbuceo. Respiré profundamente para intentar calmarme y así poder ver lo que estaba pasando a mi alrededor. Abrí por fin los ojos y descubrí que la luz del baño estaba apagada. Solo sabía que el lavabo estaba frente a mí, pero al no conocer el lugar, no tenía idea de dónde estaba el interruptor de la luz. Extendí mis brazos para encontrarlo en la pared. Si hallaba antes la puerta, la abriría y saldría corriendo de ahí. Lo que tocaron mis manos fue lo único que no deseaba encontrarme de frente, la cortina del baño. Fue espantoso, pues también sentí que toqué un cuerpo que se alejó para evitarme. Un enorme nudo en mi garganta impidió que diera un grito de horror. Retrocedí y choqué de espaldas con la pared. Sentí el interruptor y encendí la luz. Mi aturdida mirada se dirigió hacia la regadera. La cortina se encontraba medio abierta, pero no había nadie ahí. Eso no fue lo único. Encima del lavabo ya no estaba el espejo. No entiendo cómo podía mi madre vivir en un lugar así, donde las cosas se cambian de lugar, se escuchan tantos ruidos, se encienden y se apagan las luces sin motivo aparente. Pero mientras, yo solo estaba asustado, ni siquiera consideraba irme. Ese pueblo estaba desconectado del mundo por las noches. El siguiente camión pasaría por ahí de las 9 de la mañana. El radio se seguía escuchando al fondo. Fui a la habitación de mi madre, donde tenía mis cosas, y con horror descubrí, al llegar, que el radio encendido era el que estaba dentro del closet. Me dio miedo abrir la puerta para desconectarlo, así que lo dejé que siguiera sonando. Hasta que no me fuera a acostar, probablemente disfrutaría de un poco de ruido que ahogara cualquier sonido inexplicable fuera de la habitación. Comencé a desempacar. Puse mis cosas en la cama, que por cierto estaba arreglada y tendida casi con perfección milimétrica. Mientras lo hacía, escuché que se comenzó a cambiar de estación la radio. Se oía estática y otras voces momentáneamente, hasta que se sintonizó una estación que se escuchaba clara y sin interrupciones. En esa,
Estalló una carcajada que sonó fuerte. Me paré con temor y abrí el closet para desconectar el radio. Mi sorpresa fue mayúscula. Dicho radio estaba desconectado y se dejó de oír tan pronto abrí la puerta. Intenté encontrar dentro de mi mente una explicación para todo eso. Sin embargo, nada parecía tener sentido. Apagué la luz y me recosté en la cama. Estuve despierto un buen rato con el oído aguzado, pendiente de cualquier sonido. No supe en qué momento me quedé dormido, pero me levanté un par de veces porque sentí que me estaban observando. La tercera vez ya no me volví a dormir. Me puse a pensar cuánto tiempo pasaría hasta que llegara mi madre y me explicara lo que estaba sucediendo. A las 3 de la mañana sonó un reloj en la sala. Sonaba muy fuerte, casi como campanadas. No era lo único que se oía. Parecía que alguien había entrado a casa, y me vestí y quise ir a ver si era mi madre. Mientras bajaba las escaleras, escuché varias voces que al unísono entonaban una oración. Toda la sala estaba iluminada con veladoras. El reloj se había callado. Yo me quedé estático en uno de los escalones. Nadie había notado mi presencia. Había aproximadamente 12 personas formando un círculo. Y también estaba mi madre. Aún portaba su vestido negro, pero ahora su cara estaba descubierta. Pensé que estaban velando a alguien. A lo mejor se cambiaron de lugar. Me bastaron unos cuantos segundos para descubrir lo que estaba pasando. Mi madre estaba en trance con los ojos en blanco. Los demás seguían recitando las oraciones en dirección hacia ella. En el centro había una bolsa negra sobre la cual estaba posada una calavera y algunos huesos. A su lado había ropita de niña, una maraña de pelo y juguetes. El cráneo reposaba sobre su lado derecho, y a pesar de que estaba totalmente libre de piel y músculo, en momentos daba la impresión de que tenía un rostro que mostraba una dolorosa y horrible mueca. Había un hombre a la derecha de mi madre, con las manos y el rostro marcados por el fuego. Él se dispuso a quemar una por una las fotos que había en el piso. De pronto se oyeron pasos fuertes que retumbaron desde la habitación donde había estado hace unos minutos. Se abrió y cerró la puerta de dicha habitación. Y los pasos recorrieron el pasillo y se detuvieron al final de la escalera. Inmediatamente volteé a ver de qué se trataba, pero no había nadie. Unos segundos después, el ruido de los pasos comenzó a bajar las escaleras y pasó al lado de mí. El corazón se me salía del susto. Cuando esto llegó hasta abajo, el círculo se abrió para dar paso al ente invisible. Los muebles estaban volcados hacia todos los rincones de la sala, amontonados unos encima de otros, y al centro, las personas hincadas no dejaban de murmurar y entonar los cantos y escalofriantes oraciones. Entre todos ellos, pude distinguir la cara de una mujer que se me hizo conocida. Llegué rápido a la conclusión de que todos ellos eran los que estaban en los cuadros en la habitación de mi madre. Estas personas subieron súbitamente el volumen de la entonación. Lo cual me hizo pensar que el ritual estaba próximo a llegar a su fin. Y así fue. Las veladoras se apagaron todas al mismo tiempo y la sala quedó en completa oscuridad. Nunca supe si alguien notó mi presencia. Subí corriendo a la habitación y comencé a recoger mis cosas, y en cuanto pude, me retiré de esa casa. Por la mañana apenas intercambié un par de palabras con mi madre, que se veía ida y triste. Me excusé y me despedí de ella sin hacer preguntas ni obtener respuestas. Meses después, platiqué con una hermana de mi padre sobre lo que había visto. Mientras se lo contaba, ella mostraba asombro y extrañeza sobre lo que oía. Me dejó terminar y me explicó que mi padre la había dejado porque se había dado cuenta que ella practicaba la brujería. Además,
Según dicen en el pueblo, ella estaba obsesionada con un hombre al que había conocido en su juventud, el cual había muerto de manera violenta y había sido encontrado en una presa. Las malas lenguas aseguraban que ella había intentado traerlo de vuelta en varias ocasiones, pues en su posesión tenía los restos de este muchacho, pero habían sido intentos en vano. Lo que yo vi confirma que sí tenía la intención de resucitar a un muerto mediante la brujería, y hasta ese día no había funcionado. Haber pasado la noche ahí y haber presenciado eso me hizo mucho daño. A veces me miro en el espejo y siento que frente a mí hay una persona que no soy yo. La mujer de este relato vivió sus últimos años en la Ciudad de México, en un departamento en Tlatelolco. Tras su muerte, Maribel, su vecina, se encargó de localizar al hijo de esta señora y entregarle las cosas que había recogido de su hogar. En la reunión que tuvieron, Maribel obtuvo el testimonio que acabamos de compartirles. Si te gustan nuestros relatos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestra página de Facebook, así como activar las notificaciones para que jamás te pierdas los estrenos. Alguien te observa en la oscuridad.